Tuve una experiencia inesperada en una despedida de soltera y resulté embarazada. No sé cómo comenzar a relatar esto sin que parezca una confesión, pero quizás porque realmente lo es. Desde aquel día, he estado viviendo con una carga invisible, una mochila emocional que se vuelve más pesada con cada pequeña mentira, cada sonrisa forzada, cada beso que Javier me da sin saber que ya no soy la misma. Me llamo Laura, tengo 30 años, soy contadora, aunque en mi mente aún juego con la idea de haber sido escritora, y resido en un pequeño apartamento en Santiago de Chile, con vista a un parque donde los domingos suena música de folclore y los lunes huele a empanadas recién horneadas. Crecí en una familia conservadora, católica, de esas que ocultan sus problemas bajo la alfombra y sirven café como una muestra de amor. Aprendí desde pequeña a comportarme, a complacer, a mantener la calma. Fui la hija perfecta, la sobrina que siempre ayudaba en las reuniones familiares, la amiga consejera. Nunca fui la mujer que se dejaba llevar por impulsos. No fui esa chica rebelde que salía con chicos problemáticos ni la que tenía historias escandalosas de la universidad. Mi vida siempre fue plana, segura, silenciosa, y durante años pensé que eso era lo que quería. Soy la clase de persona que organiza su semana en una libreta con notas adhesivas de colores, que compara precios entre supermercados antes de hacer cualquier compra, que sabe exactamente cuántas veces ha expresado «te amo» en voz alta. No porque sea calculadora, sino porque me gusta tener el control. Pero lo que nadie te dice es que, cuando has sido tan estable, tan buena, tan correcta durante toda tu vida, hay una parte de ti que comienza a preguntarse cómo sería ser diferente. Aunque sea por un instante, antes de Javier estuve en relaciones que se parecían más a contratos silenciosos que a historias de amor. Nunca me sentí verdaderamente vista, ni siquiera cuando decían quererme. Era como si estuviera representando un personaje. Hasta que apareció él, y ahí creí que todo había cambiado. Que finalmente estaba donde debía estar. Pero, por supuesto, nada es tan perfecto como parece. A veces, lo que creemos controlado es solo una bomba de tiempo esperando estallar. Fue un miércoles cualquiera. Yo estaba en una fila interminable en el banco, a punto de colapsar, porque había olvidado que ese día vencía el pago de mi tarjeta y no quería acumular intereses. Estaba frustrada, con hambre, usando una blusa blanca que ya tenía una mancha de café. Fue en ese momento cuando escuché una voz detrás de mí decir algo como, «Esto se siente como un castigo por algo que hicimos en otra vida, ¿no?» Me di la vuelta. Y ahí estaba él, Javier. Llevaba una camisa azul clara, arremangada, el cabello ligeramente desordenado y una sonrisa que se sentía cálida, como si estuviera reservada solo para mí. Lo primero que pensé fue, este tipo se ve muy seguro de sí mismo para hablarle así a una desconocida. Pero lo segundo fue, es encantador, qué extraño. Le devolví una sonrisa breve, de esas que se ofrecen por cortesía. Pero él no se detuvo ahí, me preguntó si trabajaba cerca, si también odiaba los trámites bancarios, si me gustaban los cafés especiales. Y lo dijo con una naturalidad que me desconcertó, porque no estaba acostumbrada a esa espontaneidad. Todo en mí era estructura, todo en él parecía improvisación. Terminamos hablando durante casi una hora en la misma fila. Y cuando finalmente salimos, me ofreció acompañarme a tomar un café, ya que ambos teníamos el resto del día libre. Dudé. Dudé porque yo no hacía eso. Porque no me gustaba hablar con extraños, pero había algo en su energía, en su forma de mirarme a los ojos sin prisa, que me llevó a aceptar. Fuimos a un pequeño café en el barrio Bellavista. Javier pidió un café negro, sin azúcar, yo pedí un latte de vainilla. Hablamos sobre nuestras carreras, él era arquitecto y tenía un pequeño despacho ambicioso, sobre nuestros hermanos, sobre nuestras películas favoritas. En algún momento me di cuenta de que estábamos riéndonos tanto que una pareja en la mesa de al lado nos lanzó una mirada molesta, y, por primera vez en mucho tiempo, no me disculpé por reír tanto. Después de eso, no pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a salir. Fue él quien me contactó primero, un mensaje. Una foto de su gato con una taza. Una cita, otra. Un paseo por el Parque Bicentenario. Una tarde de empanadas en la calle, una visita al cine donde nuestras manos se buscaron como si ya se conocieran. Javier era diferente. No solo por cómo se veía o cómo hablaba, sino porque tenía una forma de hacerme sentir vista sin invadirme, me dejaba respirar. Me respetaba. Pero también sabía cómo retarme, me sacaba de mi zona de confort sin que yo lo notara. Y eso me encantaba, porque de alguna forma, junto a él, yo empezaba a ser una versión más ligera de mí. Menos rígida, más abierta. Recuerdo una tarde en el Parque Metropolitano cuando nos sentamos en el césped a ver el atardecer. Él me preguntó si alguna vez había pensado en casarme, y yo, medio en broma, respondí que solo si no tenía que usar tacones ese día. Él sonrió. ¿Has notado? El día que te lo proponga, te juro que vas a poder usar zapatillas blancas si quieres. Y ahí supe que lo decía en serio. Y que yo, aunque me diera miedo,
también empezaba a imaginar un futuro con él. La primera cita que realmente me marcó fue en un bar escondido. Me llevó a un lugar diminuto, con luces tenues y cervezas artesanales, donde un trío de jazz tocaba en vivo cada viernes por la noche. Javier no bebía mucho, pero pidió una IPA solo para probar, y me miró con esa media sonrisa suya cuando arrugué la nariz al probar una stout que sabía a café frío. Charlamos durante horas. Sin celulares. Sin interrupciones, como si el mundo allá afuera se hubiera congelado y nosotros flotáramos solos en ese rincón sonoro y dorado. Fuimos a muchos más lugares, museos, parques, cafés raros que descubríamos en Instagram y luego criticábamos con la intensidad de dos pseudoexpertos. Cada domingo intentábamos algo nuevo, clases de cerámica, tardes de juegos de mesa con sus amigos, senderismo en los alrededores de la ciudad, incluso organizamos un picnic improvisado en la azotea de mi edificio, con pizzas frías y vino barato, solo porque se nos antojó mirar las estrellas como si fuéramos adolescentes. Mis amigas, Sofía, Gabriela y Valeria, comenzaron a bromear con que yo había madurado, pero la verdad es que simplemente me sentía segura. Era fácil confiar en Javier, nunca necesitaba preguntarme si me estaba mintiendo o si había otra persona. Sus acciones hablaban por él. Incluso cuando discutíamos, porque claro que lo hacíamos, sabía que no huiría, era de los que se quedaban para resolver las cosas. Y eso, para alguien como yo, que antes huía al mínimo roce emocional, era nuevo. Casi intimidante, una noche, mientras paseábamos por el parque, él se detuvo frente a una pareja de ancianos que compartían un elote. Me miró y dijo, quiero llegar a eso contigo. No lo dije, pero en mi pecho se desató algo tibio, tierno, muy parecido al amor, para cuando llegó la propuesta de matrimonio, con un anillo sencillo pero elegante, en la cima de un cerro después de una caminata agotadora, yo ya lo sabía. No fue sorpresa. Ya lo sentía, dije que sí antes de que terminara de hablar. Los meses siguientes fueron un torbellino de listas, presupuestos, decisiones, conflictos familiares y, entre todo eso, felicidad. A mi alrededor, todo el mundo celebraba la próxima boda, la palabra novia comenzó a sonar natural. Me gustaba como sonaba, futura esposa. Me gustaba lo que veía en el espejo, una versión de mí misma más tranquila, más clara, pero no sabía, no podía imaginar siquiera, que esa serenidad estaba a punto de romperse justo cuando menos lo esperaba. Sofía fue la primera en decirlo. Hay que organizarte algo inolvidable, yo me reí, como si eso no fuera gran cosa. Como si no me incomodara que planearan una despedida. Valeria quería un viaje, Gabriela proponía un spa, pero al final, por consenso, ganó la idea de un fin de semana en un Airbnb en un lugar cercano, con piscina, música, juegos y una noche temática. No es para que hagas tonterías, es solo para que te relajes, me advirtió Sofía con una sonrisa pícara. Yo levanté una ceja. ¿Acaso tú no hiciste tonterías en la tuya? Le respondí, nos reímos. Ese tipo de risas que esconden nervios. El día del viaje, todo fue alegría, música a todo volumen en el auto, trenzas improvisadas en los asientos traseros, fotos en cada curva del camino. Llegamos al Airbnb, una casa moderna con una vista majestuosa al lago. Era perfecta, Gabriela sacó botellas de vino como si fueran tesoros. Valeria organizó juegos ridículos con prendas y tragos, las horas se volvieron borrosas. Entre risas y tequila, alguien, una amiga de una amiga que no conocía bien, llamada Leticia, sugirió que vinieran unos invitados especiales. Yo estaba tan eufórica que no pregunté, me dejé llevar. Cuando llegaron los chicos, noté que no eran strippers. Eran solo tipos normales, en traje informal, con cervezas en mano y esa actitud de, venimos a pasarla bien, nada más. Uno de ellos, alto, con barba bien cuidada y una camisa abierta hasta casi el ombligo, se me quedó mirando como si ya me conociera. Se llamaba Nicolás. Bailaba bien, me hacía reír. Pero, sobre todo, me hacía sentir otra vez como si no perteneciera a nada, como si ese mundo que había construido con Javier estuviera en pausa por unas horas. Como si ser Laura la comprometida no existiera, bailamos. Bebimos. Me sentí deseada, viva. No es excusa. Es solo una descripción del estado mental en que estaba cuando, sin pensarlo del todo, me vi en la terraza con Nicolás, su boca en mi cuello, mis manos en su pecho, la culpa nublada por el alcohol y el ego elevado, no planeaba que llegara a más. Pero llegó. Esa noche se convirtió en una que jamás pude borrar, aunque lo intenté 1000 veces, cuando amanecí, con dolor de cabeza y el cuerpo entumecido, supe que algo se había roto. En mí. En lo que tenía con Javier, aunque él no supiera nada, cuando volví a la ciudad, con la maleta en el maletero y las risas aún frescas en los oídos, sentí como si cargara una bomba. Y todavía no sabía lo peor. Que dentro de mí ya crecía un secreto que transformaría toda mi vida, volver a casa fue como regresar a un escenario donde yo ya no era la misma actriz.
Todo seguía en su lugar, los libros que habíamos ordenado juntos por colores en la sala, la taza con su inicial en la repisa, la lista de invitados a la boda pegada con imanes en el refrigerador. Y, sin embargo, todo me parecía ajeno, como si ahora lo mirara desde afuera, desde una especie de exilio emocional al que yo misma me había arrojado. Javier estaba feliz. No había otra palabra, feliz de verme de regreso, de tenerme cerca, de contarme los detalles que había avanzado mientras yo estaba fuera. Me abrazó con tanta ternura que quise llorar. No lo merecía, o al menos, eso pensaba cada vez que él me decía lo emocionado que estaba por la boda, por nuestra vida juntos. Yo solo asentía y sonreía, mientras por dentro el eco de aquella noche, una noche que para mí había sido un error momentáneo y fugaz, me retumbaba como un castigo. Al principio, creí que podría enterrarlo, que sería un recuerdo borroso, cubierto por el tiempo, ahogado por los compromisos, los preparativos, el vestido, las flores, las tareas infinitas. Pero el destino, o mi propio cuerpo, tenía otros planes. La primera vez que sospeché algo fue una mañana cualquiera, me había quedado sola en casa mientras Javier salía a correr. Preparaba café cuando sentí una náusea repentina, fuerte, seca, como si el estómago me dijera que algo estaba fuera de lugar. No le di importancia, dormí poco. Cené pesado, pensé. Pero los días siguientes las náuseas continuaron, se sumaron al cansancio, a un rechazo raro al café, algo que amaba, y a una sensibilidad extrema a ciertos olores. El perfume de Javier me mareaba. El detergente de la ropa me revolvía el estómago, no quise alarmarme. Me aferré a la idea de que era estrés. A menos de 2 meses de la boda, era natural sentirse descompensada, hasta que una noche, al quitarme la blusa frente al espejo del baño, noté mis pechos más hinchados, sensibles. Me quedé quieta, paralizada, con una certeza que me heló la sangre. Al día siguiente, sin decirle a nadie, compré una prueba de embarazo en una farmacia lejana, me encerré en el baño, con el corazón en la garganta, las manos frías, y una oración muda, que no sea positivo. Por favor, que no sea positivo. 2 líneas, claras. Innegables. Positivo, no grité. No lloré. Solo me senté en el suelo del baño, con la prueba entre los dedos, mirando al vacío, lo único que oía era el tic-tac del reloj del pasillo, marcando los segundos como martillazos. Y entonces, la pregunta, ¿es de Javier? No tenía forma de saberlo. Con Javier habíamos tenido relaciones días antes y días después de la despedida, pero la simple posibilidad de que ese niño, ese ser diminuto que ya se gestaba en mi interior, pudiera ser de otro hombre, me dejó sin aliento. No se lo dije a nadie. Ni a mis amigas, ni a Javier, solo fingí normalidad. Una normalidad que cada día me pesaba más. Que se colaba en cada palabra, cada gesto, cada mentira piadosa que le decía a él, no era capaz de confesar lo que había hecho, y mucho menos de enfrentar la tormenta que traía conmigo ahora. Javier hablaba de anillos, de votos, de la luna de miel. Yo pensaba en pruebas de paternidad, en nombres neutros, en la posibilidad, remota, absurda, de que esto no fuera real, pero lo era. Estaba embarazada. Y no sabía de quién era el hijo. A partir de entonces, cada día se convirtió en una escena cuidadosamente ensayada. Aprendí a simular la alegría, a esconder las arcadas, a disimular el miedo con excusas. Que el estrés me hacía perder el apetito, que dormía poco por los nervios, que no quería tomar alcohol para limpiar mi organismo antes de la boda, Javier no sospechaba. Me miraba con dulzura, preocupado a veces, pero sin imaginar que algo tan oscuro estaba ocurriendo detrás de mis gestos dóciles. El embarazo era incipiente, pero real. Me hice una ecografía en secreto, en una clínica pequeña, alejada del barrio. Cuando vi el monitor y el médico me mostró ese punto minúsculo latiendo como una estrella nerviosa, se me hizo un nudo en el pecho. No era solo culpa, era también miedo. Y una pizca de ternura que me aterrorizaba. Salí de la clínica con la imagen impresa de la ecografía en la cartera, la guardé entre papeles como si fuera un secreto nuclear. No sabía qué hacer con ella. Solo sabía que no podía destruirla, ni tampoco mostrarla. Javier, ajeno a todo, seguía construyendo nuestro mundo. Pintó la pared del cuarto que íbamos a usar como oficina. Me llevaba flores cada viernes, se aprendió la coreografía del primer baile para la boda con una disciplina casi militar. Me decía que soñaba con tener hijos algún día. Que ojalá no tardáramos tanto, yo asentía, con una sonrisa tensa, con la garganta hecha un nudo. Había noches en las que me levantaba al baño y me quedaba parada frente al espejo, acariciándome el vientre plano, sin saber si odiarme o consolarme. ¿Cómo pude arruinarlo todo por una noche? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no dije que no? Las preguntas no cesaban, el silencio era una prisión. Las palabras que no me atrevía a decir se acumulaban en mi pecho como piedras. Pensé 1000 veces en decirle la verdad, lo imaginaba sentado frente a mí,
con los ojos abiertos por el asombro, con la decepción cayéndole como una sombra. Imaginaba su voz diciendo mi nombre, su manera de respirar cuando se enoja pero quiere contenerse. Pensaba en cómo me miraría después de saberlo, si seguiría llamándome su vida. Si se iría. Si me odiaría, y en cada una de esas imaginaciones, terminaba eligiendo el silencio. Había demasiado en juego. La boda, los planes, nuestras familias, los sueños que habíamos dibujado juntos, pero, sobre todo, este niño. Este ser que no pidió nacer, que no pedía explicaciones ni verdades. Solo latía, solo existía. Entonces hice lo único que podía hacer. Fingir que todo estaba bien. Que era una novia feliz. Que no había fantasmas en mi armario ni decisiones terribles flotando en el aire. Seguí eligiendo los centros de mesa, el peinado, los zapatos. Me probé el vestido blanco con los ojos vidriosos. Las demás pensaban que lloraba de emoción, en realidad, lloraba por lo que ocultaba. Por lo que algún día, inevitablemente, iba a estallar. Porque por más que intentara ocultarlo, una verdad crecía dentro de mí, una que no podría esconder para siempre. Javier me despertó con el desayuno en la cama, jugo de naranja, pan tostado y unas flores recién cortadas del jardín de su madre. Me sonrió como si yo fuera el milagro más bonito de su vida. Yo le devolví la sonrisa, intentando que no se notara la presión en el pecho. Comí despacio. Fingí que el estómago no me dolía, que no me daban náuseas, que el olor del pan no me mareaba, no sé qué hacer. Faltan 15 días. 15 malditos días, todo estaba programado, el ensayo general, la entrega del vestido, la prueba de maquillaje, las flores, las mesas. Incluso la canción que íbamos a bailar como esposos ya estaba elegida. Sonaba dulce y perfecta, y yo sentía que estaba a punto de asfixiarme dentro de mi propia piel. Había noches en que no dormía. Me levantaba a escondidas, caminaba por la casa en bata, con las luces apagadas, mirando el reflejo de mi cuerpo en las ventanas, tocaba mi vientre, que apenas empezaba a redondearse, y deseaba con todo mi ser que el tiempo se detuviera. Que algo, cualquier cosa, me impidiera seguir fingiendo. Pero nada pasaba, al contrario, cada día el embarazo avanzaba, y con él, mi capacidad de mentir. Mis amigas no paraban de escribirme por el grupo de WhatsApp. Que si las uñas, que si la liga, que si el ramo, yo respondía con emojis, con entusiasmo falso, con frases vacías. Nadie notaba nada. Todos estaban demasiado enfocados en la boda del año, y Javier, él era un hombre enamorado. Puro. Inocente, me hablaba del futuro con una certeza que me desgarraba. Cuando volvamos de la luna de miel, me decía una tarde mientras escogíamos sábanas, vamos a empezar a buscar una casa más grande. 3 habitaciones, por lo menos. Para que tengamos niños. Tuve que contener el aire. Me dolía la garganta, apreté su mano. Fingí que todo estaba bien. Pero dentro de mí algo gritaba, ya estás embarazada, Laura, y no es de él. Si quieres ver otra historia igual de impactante, aquí te dejo una que no te puedes perder. Si te gustó esta, compártela con tus amigos para que más personas puedan descubrir el canal. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente.